Cecilia estaba ajustando la lente de la cámara cuando el novio entró en el campo de visión. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón casi se detuvo. Mateus, su exnovio, estaba allí, vivo y a punto de casarse. La cámara casi se le cayó de las manos mientras intentaba procesar lo que veía. El shock la dejó paralizada por un momento, suficiente para preguntarse si no estaba en una pesadilla. Necesitaba descubrir la verdad sobre lo que estaba sucediendo. Apenas unas semanas antes, Cecilia estaba en su pequeño estudio, rodeada de fotos antiguas y nuevos proyectos sin terminar. Su carrera como fotógrafa freelance no estaba yendo bien, y se sentía desanimada. Los trabajos eran esporádicos, y la pasión que un día la había motivado parecía distante. Era como si cada clic de la cámara ya no tuviera el mismo brillo de antes. «Podré retomar mi camino», pensaba, mientras miraba melancólicamente sus antiguas fotografías de momentos felices. Entonces, el teléfono sonó, trayendo una chispa de esperanza. Ricardo, un viejo amigo, estaba al otro lado de la línea. «Cecilia, necesito un gran favor. Mi asistente tuvo un imprevisto y no puede cubrir una boda mañana. ¿Podrías hacerlo por mí?». Aunque sorprendida por la petición de última hora, aceptó. Quizás un nuevo desafío podría devolverle su pasión por la fotografía. Preparó su equipo con cuidado, pensando que tal vez esa fuera la oportunidad que tanto necesitaba. El día de la boda, Cecilia llegó al lugar, un jardín exuberante decorado con flores coloridas y luces centelleantes. El ambiente era encantador, y se sentía un poco más animada. El sonido de las risas, el aroma de las flores frescas y la vibración alegre del evento la hicieron sentir un destello de entusiasmo. Cada detalle parecía perfecto, y por un momento, se dejó envolver por la belleza del lugar. Con la cámara en mano, comenzó a capturar los primeros momentos con una leve esperanza en el corazón. Se perdió en las actividades, tratando de captar cada momento mágico. Los niños corriendo, las sonrisas tímidas de los invitados y los detalles de la decoración llenaban su lente. Se sintió conectada al evento de una forma que hacía mucho no sentía en sus trabajos. Pero, incluso con la renovada sensación de propósito, había una inquietud que no podía ignorar. Algo en el aire parecía presagiar un cambio dramático. Mientras ajustaba el enfoque para una foto del novio y la novia, reconoció a Mateus, su exnovio. El shock fue tan grande que sus manos comenzaron a temblar. Mateus estaba allí, vivo, y listo para casarse con otra persona. El rostro que pensó que nunca volvería a ver estaba frente a ella, sonriendo como si nada hubiera pasado. Cecilia luchó por mantener la calma y continuar trabajando, pero su mente estaba a mil. ¿Cómo es esto posible? Necesitaba entender cómo él, dado por muerto, estaba ahora frente a ella. Cecilia intentó desviar la mirada, pero era imposible no observar cada movimiento de Mateus. Él estaba más maduro, pero esa sonrisa que un día la había encantado seguía siendo la misma. Mientras continuaba fotografiando, su mente estaba inundada de recuerdos del pasado. ¿Cómo pudo desaparecer y reaparecer así, sin más? Cada clic de la cámara parecía una eternidad, con su corazón martillando en el pecho. A cada paso que daba, la duda aumentaba. ¿Alguien más sabía esto? Ricardo ciertamente no, o nunca la habría llamado para cubrir ese evento. Se sintió traicionada y confundida. La mirada de Mateus se cruzó con la de ella por un breve momento, pero él parecía no reconocerla. ¿O estaba fingiendo? Cada detalle de esta situación la hacía cuestionar más y más la realidad a su alrededor. Necesitaba respuestas, y sabía que esta boda sería solo el comienzo de su búsqueda por la verdad. Cecilia no podía apartar la imagen de Mateus de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro sonriendo, como si se burlara de todo el dolor que había pasado. Su corazón estaba en conflicto, por un lado, el alivio de verlo vivo, por otro, la traición de descubrir que había mentido sobre su muerte. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y confusión, que la consumía a cada instante. Mientras continuaba fotografiando la boda, intentaba mantener la fachada profesional, pero su mente estaba en tumulto. Cada clic de la cámara parecía un esfuerzo monumental para suprimir sus emociones. Se preguntaba cómo Mateus podría haber fingido su propia muerte y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Su mirada perdida atraía algunas miradas curiosas de los invitados, pero nadie se atrevía a preguntar qué estaba pasando. La noche avanzaba y las luces de la boda brillaban, pero para Cecilia todo parecía envuelto en una niebla. Comenzó a recordar los momentos que pasaron juntos, las promesas hechas y las expectativas compartidas.
¿Cómo todo podría haber sido una mentira? El dolor de perder a alguien querido volvió con fuerza total, ahora acompañado por la indignación de haber sido engañada. Quería confrontar a Mateus, exigir respuestas, pero sabía que ese no era el momento. Ricardo, al percibir su inquietud, se acercó y le preguntó si estaba bien. Cecilia, sin revelar la verdad, solo asintió con la cabeza, tratando de sonreír. Solo estoy un poco cansada, dijo, forzando una normalidad que estaba lejos de sentir. El apoyo silencioso de Ricardo era reconfortante, pero sabía que él no podía ayudarla con las cuestiones que la atormentaban. Necesitaba descubrirlo todo sola. Mientras observaba a Mateus y a Sofía, la novia, intercambiar miradas cariñosas, Cecilia sintió una punzada de envidia y resentimiento. ¿Quién era esa mujer que ahora ocupaba el lugar que un día fue de ella? ¿Y por qué Mateus eligió seguir ese camino? Las preguntas se acumulaban, y sabía que necesitaría investigar más a fondo para encontrar las respuestas. Su corazón estaba pesado, pero la determinación comenzaba a surgir, alimentada por la necesidad de desentrañar este misterio. Tratando de mantener la calma, Cecilia decidió enfocarse en las fotos para mantener su mente ocupada. Capturaba momentos de felicidad, risas y abrazos, pero cada clic estaba acompañado por un torbellino de pensamientos sobre Mateus. Surgían recuerdos dolorosos del pasado, pero luchaba por no dejarse llevar. Necesitaba mantener la compostura, aunque por fuera estuviera sonriendo mientras por dentro se desmoronaba. Más tarde, mientras todos bailaban y se divertían, Cecilia encontró un rincón tranquilo donde podía reflexionar. Se sentó, mirando al cielo estrellado, y dejó que las lágrimas corrieran. El dolor y la confusión eran abrumadores. Se sentía como una enferma, atrapada en una fiebre emocional que la consumía. Sabía que necesitaba tomar una decisión, confrontar a Mateus y descubrir la verdad o intentar seguir adelante sin respuestas. En el fondo, Cecilia sabía que no podría seguir adelante sin entender qué había sucedido realmente. Necesitaba descubrir la verdad, por más dolorosa que fuera. Con un último suspiro, se limpió las lágrimas y decidió que, después de la boda, comenzaría a investigar. El deseo de descubrir qué llevó a Mateus a fingir su propia muerte la guiaría en los próximos pasos. Y, con esa determinación renovada, volvió a la fiesta, lista para continuar su trabajo mientras planeaba su próximo movimiento. Decidida a descubrir la verdad, Cecilia comenzó a observar a los invitados, buscando una oportunidad para obtener información sobre Mateus. Durante la fiesta, se acercó a un grupo que parecía conocer bien al novio y a la novia. Con una sonrisa amigable, inició una conversación casual, tratando de no levantar sospechas. ¿Conocen a Mateus, el novio, desde hace mucho tiempo?, preguntó, esperando que surgiera algún detalle relevante. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad con una sonrisa cálida, respondió prontamente, «Ah, sí, conocemos a Pedro desde hace años. Es un gran amigo nuestro». Cecilia sintió un escalofrío. ¿Pedro? ¿Estaría Mateus usando un nombre falso? La conversación continuó, pero esa revelación inicial la dejó aún más intrigada. ¿Y Sofía? Se conocen desde hace mucho, continuó, tratando de mantener un tono casual. Mientras los invitados hablaban sobre la pareja, Cecilia absorbía cada palabra. Descubrió que Mateus, o Pedro, había conocido a Sofía hacía unos 2 años y que la familia de ella parecía adorarlo. Cecilia encontraba extraño que nadie mencionara nada sobre el pasado de él. Era como si Mateus hubiera surgido de la nada y rápidamente se hubiera convertido en una figura querida. La sensación de que algo estaba mal solo aumentaba. Además, notó que no había nadie de la familia de Mateus que ella conociera, lo cual era muy extraño. Decidió indagar más a fondo. ¿Saben de dónde es? ¿Dónde vivía antes? La pregunta pareció sorprender a los invitados. Uno de ellos respondió de manera vaga, mencionando solo que él se había mudado de otra ciudad. Cecilia intentó ocultar su frustración, pero cada respuesta vaga solo aumentaba sus sospechas. Había muchos vacíos en la historia, y estaba decidida a llenarlos. La ausencia de la familia de Mateus, especialmente de la hermana que ella conocía, era un misterio. A medida que avanzaba la noche, Cecilia comenzó a percibir comportamientos extraños e inconsistencias en las historias contadas. Algunos invitados parecían evitar hablar sobre el pasado de Mateus, mientras que otros daban respuestas contradictorias. Era evidente que no conocían toda la verdad sobre él. Necesitaba descubrir más, pero sabía que, en ese momento, debía ser paciente y observar.
Cada detalle podría ser crucial para entender lo que realmente estaba sucediendo. Aprovechando una pausa en las festividades, Cecilia decidió explorar el lugar de la boda. Esperaba encontrar algo que pudiera proporcionar pistas sobre la verdadera identidad de Mateusz. Pasó por los pasillos decorados, observando atentamente cada detalle. En una sala lateral, encontró algunos documentos guardados. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que allí podría estar la clave para desentrañar el misterio. Los documentos revelaban detalles de la boda y, para su sorpresa, el nombre del novio estaba registrado como Pedro en el certificado de matrimonio. Cecilia sintió una mezcla de angustia y aprensión. Estaba en el camino correcto, pero cada nuevo descubrimiento traía más preguntas que respuestas. ¿Por qué Mateusz habría cambiado de nombre? ¿Qué más estaba ocultando? Con esta nueva información, sabía que debía seguir investigando. Mientras hojeaba los documentos, Cecilia encontró una foto de Mateusz con Sofía y una mujer que parecía ser su hermana. Pero, al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era la misma hermana que conocía antes. Esto la dejó aún más perpleja. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Mateusz tendría una nueva identidad y una nueva familia? El misterio se volvía cada vez más profundo, y Cecilia se sentía motivada a llegar hasta el final. La noche estaba llegando a su fin, pero para Cecilia, la jornada apenas comenzaba. Decidida a descubrir la verdad, decidió que continuaría su búsqueda de respuestas. Necesitaba encontrar a viejos amigos de Mateusz y confrontarlos. Solo entonces, tal vez, podría entender lo que realmente había sucedido y por qué él había elegido ese camino. Con esta decisión firme, Cecilia se preparó para los próximos pasos de su investigación. Mientras la noche proseguía, Cecilia no podía apartar las crecientes sospechas de su mente. Comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban. Mateusz, ahora conocido como Pedro, evitaba ciertas preguntas y siempre parecía nervioso cuando alguien mencionaba el pasado. Se esquivaba con una sonrisa forzada, intentando cambiar de tema rápidamente. Estos signos no pasaron desapercibidos para Cecilia, quien los almacenaba mentalmente como piezas de un rompecabezas. Durante la fiesta, observó atentamente las interacciones entre Mateusz y los invitados. Había algo extraño en su comportamiento, como si estuviera constantemente alerta. Cecilia notó que evitaba a ciertos invitados, especialmente a aquellos que parecían conocerlo desde hace más tiempo. Esta actitud evasiva solo aumentaba sus dudas. Cada gesto, cada mirada de Mateusz era una pista potencial. Decidida a entender mejor la situación, Cecilia comenzó a conversar con más personas. Se acercó a un grupo de mujeres que discutían la vida de Sofía y Pedro. Fingiendo interés casual, preguntó sobre el pasado de Pedro. ¿Siempre ha sido tan reservado? Una de las mujeres, aparentemente más habladora, comentó: sí, Pedro nunca habla mucho sobre su pasado. Creo que tuvo una vida difícil antes de conocer a Sofía. Cecilia fingió desinterés, pero quedó aún más intrigada. Los detalles se acumulaban, y Cecilia sabía que debía ser cautelosa. No quería levantar sospechas ni atraer atención indeseada a sus investigaciones. Continuó fotografiando, usando la cámara como una excusa para moverse por el lugar y escuchar conversaciones. Cada nueva información parecía añadir una capa de complejidad al enigma que Mateusz se había convertido. Las historias que escuchaba no encajaban, y las contradicciones eran evidentes. Mientras buscaba más respuestas, Cecilia encontró un álbum de fotos en una mesa lateral. Curiosa, comenzó a hojearlo. Las imágenes mostraban momentos felices de la pareja, pero algo llamó su atención. En varias fotos, Mateusz parecía incómodo, como si estuviera fingiendo una sonrisa. En otras, evitaba mirar directamente a la cámara. Este descubrimiento visual solo reforzó sus sospechas de que algo muy mal estaba pasando. Decidida a profundizar sus investigaciones, Cecilia resolvió hablar con algunos de los viejos amigos de Mateusz. Se acercó a un hombre que parecía ser muy cercano a él. Hola, soy Cecilia, la fotógrafa. ¿Conoces a Pedro desde hace mucho tiempo? El hombre dudó antes de responder. Sí, lo conozco desde hace algunos años. Es un tipo reservado, no habla mucho sobre el pasado. Cecilia percibió la misma evasión de siempre. Era como si todos hubieran sido instruidos a no hablar demasiado. Cada nueva conversación dejaba a Cecilia más desconfiada. Las inconsistencias en las historias, la ausencia de familiares conocidos y el comportamiento extraño de Mateusz indicaban que había algo mucho mayor detrás de todo aquello.
Empezó a cuestionarse si Mateus estaba huyendo de alguien o de algo. Su instinto de fotógrafa y su curiosidad natural la empujaban cada vez más al centro de este misterio. Con la fiesta llegando a su fin, Cecilia sintió que apenas estaba rascando la superficie. Sabía que necesitaba más tiempo y más información para entender completamente la situación. Decidió que, una vez que terminara su trabajo allí, comenzaría una investigación más profunda. La verdad estaba escondida en algún lugar entre esas mentiras y medias verdades, y Cecilia estaba determinada a encontrarla. El misterio de Mateus, o Pedro, no podría permanecer oculto para siempre. Durante un breve descanso en la fiesta, aprovechó la oportunidad para explorar más a fondo el lugar. En un momento de calma, decidió explorar la habitación de los novios. Al entrar, encontró el celular de Mateus cargando sobre la mesa. Su corazón se aceleró al recordar que conocía su contraseña, la fecha de su boda. Con las manos temblorosas, digitó la contraseña y, para su sorpresa, logró acceder al celular. Había una carpeta oculta que llamó su atención. Al abrirla, Cecilia quedó en shock con lo que encontró. Varias invitaciones de boda, todas con diferentes novias, revelaban que Mateus se había casado múltiples veces. Cada invitación era una pieza del rompecabezas, mostrando una red de mentiras que él había tejido a lo largo de los años. Además de las invitaciones, Cecilia encontró fotos comprometedoras y mensajes intercambiados con diversas mujeres. Las evidencias eran claras: Mateus, o Pedro, era un estafador que usaba diferentes identidades para casarse y desaparecer. El dolor y la rabia se apoderaron de ella. No solo había fingido su muerte, sino que también había seguido engañando a otras mujeres. La verdad finalmente estaba revelada, pero la sensación de traición era aplastante. Mientras examinaba el contenido del celular, Cecilia encontró una serie de correos electrónicos detallando los planes de Mateus para engañar a sus víctimas. Él anotaba cuidadosamente cada paso, asegurándose de no dejar rastros. La frialdad y la meticulosidad de sus acciones la dejaron horrorizada. ¿Cómo alguien que un día amó podría ser tan cruel y calculador? Cada nuevo descubrimiento era un golpe en su corazón, pero también la fortalecía en su determinación de confrontarlo. Mientras analizaba más a fondo las fotos y los documentos en el celular, Cecilia encontró una carpeta con fotos de ella. Esto la dejó aún más perpleja. Mateus mantenía fotos de los dos juntos, de los tiempos en que aún estaban comprometidos. Estas imágenes, guardadas con tanto cuidado, mostraban que, de alguna forma, él todavía pensaba en ella. Esto añadía una nueva capa de complejidad a la situación. Al final, ¿por qué guardaría esas fotos? Decidida a desenmascarar a Mateus, Cecilia guardó mentalmente todos los detalles que había descubierto. Durante la fiesta, intentó abordar discretamente a algunos de los amigos de Mateus, pero ellos eran evasivos y desconversaban rápidamente. Parecía que todos estaban cómplices en mantener el secreto, lo que solo aumentaba su aprensión y ansiedad por resolver este misterio. Mientras vagaba por la fiesta, aún pensando en los descubrimientos, se encontró con Ricardo. ¿Estás bien? Pareces preocupada, preguntó él, con una mirada sincera de preocupación. Cecilia dudó antes de responder, no queriendo revelar toda la extensión de sus descubrimientos. Estoy bien, Ricardo. Solo, muchas cosas para procesar, dijo, tratando de sonreír. Pero en el fondo, se estaba preparando mentalmente para el inevitable enfrentamiento con Mateus. El encuentro con Ricardo solo reforzó su determinación. Sabía que necesitaba ser cuidadosa, pero no podía dejar pasar la oportunidad de confrontar a Mateus. Continuó observando atentamente, buscando el momento adecuado para actuar. Cada interacción, cada mirada sospechosa, añadía combustible a su determinación. Cecilia sentía que estaba a punto de desenmascarar una red de mentiras. Finalmente, Cecilia decidió que había esperado suficiente. Armándose con las evidencias que había reunido, se acercó a Mateus, quien estaba riendo con algunos invitados. Respiró hondo y lo llamó por su nombre, Pedro. Él se giró, y en la mirada que siguió, Cecilia vio una mezcla de sorpresa y miedo. Sabía que estaba a punto de descubrir toda la verdad, y no había vuelta atrás. La confrontación final estaba a punto de suceder. La expresión de él cambió instantáneamente de sorpresa a miedo. ¿Qué estás haciendo aquí, Cecilia?, susurró, tratando de mantener la calma. Podría preguntarte lo mismo. ¿Fingir tu muerte? ¿Cambio de identidad? ¿Múltiples matrimonios? ¿Qué más estás ocultando?
Las palabras de ella salieron cargadas de rabia y dolor. Mateus intentó justificarse, pero las mentiras y excusas solo sirvieron para aumentar la frustración de Cecilia. Ella lo confrontó con las evidencias que encontró en el celular, obligándolo a admitir la verdad. Finalmente reveló que era un estafador y que había fingido su muerte para escapar. La frialdad en sus palabras y la falta de remordimiento solo reforzaron la decisión de Cecilia de exponerlo. Cecilia entonces confrontó a Mateus sobre las fotos de ella en su celular. ¿Por qué guardas nuestras fotos? ¿Todavía piensas en mí? Él dudó, y por un momento, la fachada de frialdad cayó. Yo no pude olvidarte. Incluso sabiendo que todo era una mentira, tú fuiste lo único real. Las palabras, aunque cargadas de emoción, no fueron suficientes para suavizar el dolor que Cecilia sentía. Sabía que debía mantenerse firme. La revelación de Mateus dejó a Cecilia dividida entre el dolor del pasado y la necesidad de justicia. No podía permitir que él continuara engañando a otras mujeres. Esto termina aquí, Mateus. Me aseguraré de que todos sepan quién eres realmente. Él intentó suplicar, pero la decisión de ella ya estaba tomada. La determinación de Cecilia de desenmascarar a Mateus no podía ser sacudida. Mientras la tensión entre ellos aumentaba, Cecilia comenzó a llamar la atención de los invitados cercanos. Este hombre no es quien creen. Es un impostor, un estafador. La fiesta quedó en silencio mientras todos volvían su atención al enfrentamiento. Mateus intentó escapar, pero la verdad ya estaba expuesta. Las miradas de sorpresa y decepción de los invitados confirmaron que el juego de Mateus había terminado. Cecilia expuso todas las pruebas, mostró las informaciones y fotos que había sacado del celular de Mateus a todos, y no hubo manera de negarlo. Con la revelación pública, Cecilia sintió un peso enorme salir de sus hombros. La verdad, dolorosa y brutal, finalmente había sido dicha. La fiesta, que antes estaba llena de alegría, ahora estaba repleta de murmullos y miradas de desconfianza. Cecilia sabía que, a pesar del dolor, había hecho lo correcto. Observó mientras Mateus, o Pedro, era confrontado por los invitados y, finalmente, enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El ambiente en la fiesta estaba pesado, lleno de murmullos y miradas desconfiadas. Cecilia, aunque agotada emocionalmente, se mantuvo firme. La revelación pública del verdadero carácter de Mateus fue un shock para todos. Sin embargo, la historia aún no estaba completamente desvelada. Mateus, con los ojos fijos en Cecilia, se dio cuenta de que no había más forma de escapar. Decidió que era hora de contar la verdad, toda la verdad. Yo sé que nada de lo que diga va a justificar mis acciones, pero tú mereces saber la verdad, comenzó Mateus, su voz temblorosa, hablando solo para Cecilia. Empecé a vivir esta vida de mentiras porque fue así como aprendí a sobrevivir. Mis propios padres me enseñaron a dar golpes. Ellos también son estafadores. Cada palabra salía con dificultad, como si él estuviera cargando un peso enorme. Cecilia observaba, dividida entre el dolor y la necesidad de justicia. Mateus continuó, cuando te conocí, todo cambió. Por primera vez, sentí algo real, algo que no quería perder. Pero al mismo tiempo, sabía que no podía seguir con el golpe. No quería engañarte, así que, huí. Miró directamente a Cecilia, lágrimas en los ojos. Nunca quise hacerte daño, pero no sabía cómo lidiar con lo que sentía. Fingir mi muerte fue la única salida que encontré. La confesión de Mateus dejó a Cecilia aún más confusa. Sentía una mezcla de rabia y compasión. ¿Tú crees que eso justifica lo que hiciste? ¿Engañar a tantas personas, incluyéndome a mí? Su voz temblaba, pero no apartaba la mirada. Mateus negó con la cabeza. No, sé que no. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, mis sentimientos por ti eran verdaderos. Las palabras de él, aunque sinceras, no eran suficientes para borrar el dolor que ella sentía. Los invitados, que antes estaban conmocionados, ahora miraban con una mezcla de pena e indignación. Mateus se giró hacia Sofía y su familia, respiró hondo y, con voz alta y cargada de emoción, dijo, pido disculpas, Sofía. Pido disculpas a toda tu familia. Nada de lo que hice puede justificarse. Lamento profundamente todas las mentiras y el sufrimiento que causé. Sofía estaba llorando, incapaz de creer lo que escuchaba. El dolor y la decepción eran evidentes en sus ojos. Cecilia sabía que la revelación de Mateus era un paso,
pero no era el final. Esto termina aquí, Mateus. No puedes seguir viviendo esta vida de mentiras. Miró a su alrededor, encontrando fuerza en las miradas solidarias de los invitados. Nos aseguraremos de que él enfrente las consecuencias de sus actos, dijo, su voz firme y resuelta. Los murmullos de acuerdo alrededor mostraron que no estaba sola en esta lucha. La tensión en el aire era palpable, pero la verdad finalmente estaba expuesta. Cecilia sintió un peso enorme salir de sus hombros, y mientras observaba a Mateus ser llevado para enfrentar las consecuencias de sus acciones, sabía que, a pesar de todo el dolor, había hecho lo correcto. La justicia estaba siendo hecha, y ella se sentía más ligera, lista para seguir adelante. Con la verdad finalmente revelada y Mateus enfrentando las consecuencias de sus actos, Cecilia sintió una mezcla de alivio y tristeza. La noche había sido intensa, llena de emociones conflictivas, y ahora, mientras la fiesta lentamente se disipaba, se permitió un momento de reflexión. Sentada en un banco del jardín, Cecilia miraba las estrellas, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Pensó en Mateus y las revelaciones dolorosas que él había hecho. La imagen del hombre que un día amó estaba ahora manchada por mentiras y engaños. Sin embargo, también recordó los momentos genuinos que compartieron, los sentimientos verdaderos que, según él, existieron. Era difícil conciliar estas dos versiones de la misma persona. La traición era profunda, pero había una pequeña parte de ella que quería creer en la sinceridad de las emociones que él decía haber sentido. Mientras reflexionaba, Cecilia se dio cuenta de que el dolor que sentía no era solo por la pérdida de Mateus, sino también por la pérdida de la confianza. Confiar en alguien y ser traicionada de manera tan cruel dejó cicatrices profundas. Pero sabía que necesitaba seguir adelante, encontrar una manera de reconstruir su vida y su confianza en las personas. Cecilia sentía que, a pesar del dolor, se había vuelto más fuerte. Los invitados comenzaron a despedirse, algunos ofreciendo palabras de apoyo y consuelo a Cecilia. Ella agradecía, sintiéndose conmovida por la solidaridad. Sofía, aún afectada, se acercó a ella. No sé cómo agradecerte por lo que hiciste, dijo Sofía, con los ojos todavía rojos de llorar. Cecilia sostuvo su mano y respondió, nadie merece ser engañado de esa manera. Espero que encuentres la fuerza para seguir adelante. Mientras avanzaba la noche, Cecilia se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al exponer a Mateus. La verdad necesitaba ser dicha, no solo por ella, sino por todas las otras personas que él había engañado. Se sentía más ligera, como si un gran peso hubiera sido retirado de sus hombros. La determinación que la había guiado hasta ese momento ahora la impulsaba a mirar al futuro con esperanza. Decidida a no dejar que esta experiencia la definiera, Cecilia hizo un compromiso consigo misma, usar lo que aprendió para ayudar a otras personas a evitar trampas similares. La fotografía, su pasión, sería la manera de captar la verdad y la belleza del mundo, sin las sombras de la desilusión. Y con esta nueva perspectiva, sabía que podía seguir adelante, más fuerte y más sabia que antes.